es el maestro por excelencia de la raza humana. Es por esa razón que en esta hora le invocamos y le pedimos, Dios, que nos cubra con la sangre de Jesús, abra nuestra mente y nos permita ver con claridad el sentido por el cual fue revelado dicho texto o dicho libro o dicho pasaje. Permítame una vez más ser su instrumento en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 2. Un tema a lo largo de la historia. Nosotros conocemos que en el libro de Colosenses 2 específicamente se habla allí sobre que la ley fue abolida o fue clavada en la cruz. De hecho, ha sido un tema ya antiguo, podemos decir, de mucho tiempo, donde se cree que la ley de Dios fue abolida. Ahora bien, con los jóvenes estuvimos hablando de que un pensamiento lógico y simple es que nosotros sabemos que sin ley un gobierno no puede permanecer en pie. Si agarramos la ley de Estados Unidos y la removemos, simplemente es un desastre, es un desorden, no se puede vivir, no hay derechos. Y el gobierno más excelente de todos, más grande y maravilloso, más organizado, más avanzado, es el de Dios. Y las leyes deben estar allí permanentes. Vamos a leer la controversia. Capítulo 2, verso, vamos a leer desde el 14. Dice así, refiriéndose a Jesús: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó los principados y las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os critique en asunto de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Aparentemente se mira el texto y nos da a entender que Cristo, cuando murió, anuló la ley. Es lo que se dice por allí. Simplemente lo que es la ley, Cristo la agarra, con su muerte nos libra y ya no tenemos que observar la ley. Es lo que se dice. Ahora bien, vamos a notar esta noche qué es lo que dice el texto. Nosotros tenemos que entender qué dice la Biblia, no qué dicen las personas. Porque la palabra de Dios, un principio de interpretación, es que ella misma se interpreta así sola. Una pregunta: ¿fue la ley de Dios clavada en la cruz o abolida? ¿Fue el séptimo día de reposo clavado en la cruz? ¿Usted cree que la ley fue abolida? Es una pregunta interesante. ¿Cuántos creen que sí? Bueno, tal vez no sé si se me están transmitiendo los muchachos. No están en transmisión. Hay que preguntar acá. Fácilmente está uno en los medios y no se da cuenta. Bien, esa pantalla vamos a tener que aumentarla ahí detrás porque no se logra ver con claridad. Se abolió la ley en la cruz. Si pensamos que la ley de Dios fue abolida o clavada en la cruz, debemos entender algo, que no solo se trataría del sábado, sino de toda la ley. ¿Ok? Es obvio que no fue así.
porque todas las religiones cristianas respetan la ley de Dios, y en cuanto al día de reposo, ellos no dicen que fue abolido, sino que fue cambiado. Y nosotros sabemos históricamente que en el 325, en el concilio de Nicea, la iglesia se reunió y decidió cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Ellos no niegan que existe el día de reposo. Ellos afirman que fue cambiado porque la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Así que la cristiandad, está claro que la ley sigue vigente. No roban, no matan, no adulteran. Otros dicen que ciertamente no fue toda la ley, sino que de algunos otros que mandamientos, mayormente el sábado, es el que es abolido o borrado o anulado, etc. Pero en realidad, la ley de Dios es como una esfera de cristal. Usted no puede hacerle un hueco y no dañar toda la esfera. Si usted viola un mandamiento, dice Santiago 2:10, usted se hace responsable o culpable ¿de cuántos? De todos. Así el texto dice, acá no, esta pantalla la vamos a cambiar. Colosenses 2 dice, por tanto, esto indica que la declaración de Pablo está en versículos anteriores. Los versículos 12 y 13 enfatizan la suficiencia de la salvación por medio de Jesús, enfatizando el perdón divino. Si está diciendo por tanto, quiere decir que hay una explicación previa en Colosenses 2. La palabra que se usa acá es acta. Dice acta de los decretos. Dice que Jesús eliminó ¿qué cosa? El acta de los decretos, dice en el verso 14. El acta de los decretos, interesantemente, es la palabra que aparece allí en el idioma griego, es cheirografón. Esta palabra era un contrato escrito o un certificado, sería hoy lo que es un expediente. Cuando una persona viola la ley lo acusa y dependiendo del delito se guarda un expediente de la persona. Ese expediente se archiva y lo que indica que la persona es culpable es ese expediente. De la misma forma, lo que Cristo anuló no fue necesariamente la ley. Aquí dice que fue el acta de los decretos. Los mandamientos de Dios no están en contra de nosotros. Lo que estaba en contra de nosotros era el acta de los decretos que decía que tú y yo somos culpables. Y Cristo Jesús anuló esa acta. Anuló el acta de los decretos que era en contra de nosotros. Nos acusaba. Todos sabemos que después que Adán pecó, todos, dice David, en pecado me concibió mi madre. Por tanto, con la muerte de Cristo, en Cristo no somos culpables. En Cristo somos inocentes. Oiga bien, en Cristo. Porque Cristo pagó la deuda. Así que si hay un criminal y ese expediente que se guarda sobre la persona de él es destruida de todo el sistema, nadie puede decir que esa persona ya es un criminal. ¿Me doy a entender? Parece que no. Sí. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios entonces. Por lo tanto, está diciendo, nadie puede ahora juzgarte. Y ahí vamos a entrar. Next. Otro dato interesante, cuando el apóstol Pablo se refiere a la ley del Antiguo Testamento, usa una palabra raíz que se llama, ¿cómo?
nomus. Es interesante, y la usa más de 100 veces, pero es interesante que no aparece en el libro de Colosenses ni una sola vez. Cuando él se refiere a la ley moral de Dios, usa nomus. Pero en el libro de Colosenses, ¿usted sabe cuántas veces aparece? 0. No aparece una sola vez. Seguimos. El mismo apóstol declara, donde no hay ley, exacto, nomus, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Y la palabra que usa para decir donde no hay ley es nomus. Y eso está en Romanos 4:15. También él dice, si existe la necesidad de pecado, es porque existe nomus, existe una ley que lo señala. Romanos 7:7. Entendemos entonces que lo que había en contra de nosotros no era la ley de Dios, sino el expediente que nos declaraba como culpable de la ley de Dios. Y Romanos 3:10 va a decir, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos descarriamos a todos, nos hicimos inútiles, dice allí. El Señor viene con su muerte entonces y nos rescata, y ese expediente lo destruye con su muerte. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara, queridos. Si usted se dedica a estudiar la palabra de Dios, usted va a entender que la palabra de Dios no tiene confusión. Lo que tenemos confusión somos nosotros. Y muchas veces queremos que esa confusión otros la tengan. Muchos tuercen la palabra para su propia perdición, los indoctos, dice el apóstol Pablo. Así, mis queridos, en los textos, Colosenses 1, 21, 22, ahí están, 2:13, nos da a entender que la iglesia de Colosas se componía mayormente de gentiles, aunque también había judíos. Al parecer los heréticos eran judíos. La declaración de Colosenses 2:21 sugiere que las restricciones de estos maestros sugería que el sacrificio de Jesús no era suficiente, también debían guardar la ley ceremonial. Nosotros conocemos, tal vez debo ir más suave, ¿no? Nosotros sabemos que la ley ceremonial componía todo el sistema del santuario, de los sacrificios. Ahora bien, esas leyes ceremoniales indicaban el plan de salvación de principio a fin. Pero cuando Jesús vino y murió, ya no es necesario guardar la ley ceremonial. Porque cuando Juan ve a Jesús, Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, todo ese sistema de sacrificio se cumplió en la persona de Jesús. Ya no hay que guardar la ley ceremonial, ya fue cumplida. Era una sombra de las cosas que habían de venir. Nadie juzgue en comida o en bebida. Y decimos ahí ya, se puede comer de todo. Bebe lo que tú quieras. Hay que entender el contexto del texto para no tener pretexto. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Y decimos, ve que la Biblia dice que si yo como, si yo bebo, tú no me debes juzgar. Si lo dejamos ahí, pues está bien, ¿verdad? Dice, ni en día de fiesta, ni en luna nueva o el sábado. Todo esto era, dice ahí dice que es ¿qué? Sombra. Sombra de lo que de lo que había de venir. O sea, está diciendo allí que esas cosas eran sombras. Y las sombras no son realidades, sino que son un reflejo de la realidad. ¿Me equivoco?
Sí, el control acá. En Colosenses 2:16, la comida y la bebida aparecen en el contexto de la circuncisión y la observancia de días especiales. Sin duda alguna, se refiere a las ofrendas y alimentos y libaciones que presentaban los israelitas en el sistema de sacrificios. Eso está en Levíticos capítulo 23, 1 al 2, verso 37 también y 38. Los sábados, una sombra. Vamos a ver acá. Ahí vamos a ir a la Biblia. Dice, nadie juzgue en sábados, lo cual es la sombra, una sombra. Vamos a ver cuántos sábados ceremoniales habían. Vamos a la palabra de Dios, Levítico 23. Levítico capítulo 23. ¿Están allí? Amén. Vamos a ver el verso 23. Quiero que veamos el 23 también. Aquí se habla de las fiestas. Si usted ve todo el capítulo, que no vamos a tener tiempo para verlo, habla de las fiestas. ¿Y cuántas fiestas habían? Había muchas, pero ¿cuántas instituyó el Señor? 7. Ahí están. La Pascua, primicia, Pentecostés, tabernáculos, panes sin levadura, fiesta de la trompeta y finalmente el día de la expiación. Vamos a leer de acá desde el 23. Dice así. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del 7º mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas. Ese día de descanso que aparece acá no es el 7º día. Eso era un sábado que ocurría una vez al año, porque esa fiesta se hacía una vez al año. Esa fiesta se hacía una vez al año y este día específicamente de descanso era una vez al año. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. 26. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días de este 7º mes será día de expiación. ¿A los cuántos días después de la fiesta de trompeta? 10 días después. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para conciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo, y ahí explica. Sigue diciendo el 31. Solo para explicar, quiero que ustedes vean algo acá. De hecho, vamos a ir acá en el mismo 23. El Señor divide acá el 7º día. Vamos a leer desde el 1 al 5, al 4. Dice, habló Jehová a Moisés, capítulo 23, y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocaciones serán estas. Mire lo que dice. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová donde quiera que habitéis. Noten algo interesante. Dio el 7º día, ¿verdad?
Ahora viene a definir la fiesta. Y mire el verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en la fecha señalada. Y empieza a decir todas las fiestas. Hay una división del séptimo día de las demás fiestas. No sé si usted lo nota. Pero miren algo interesante también. Al final del capítulo, en el verso 32, me parece que es. Vamos a ver. Ok. Dice así, verso 30, vamos a leer desde el 31. Así pues, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Esta fiesta, este descanso tampoco es el séptimo día. Está hablando de la fiesta del día de expiación. Eso podía caer cualquier día. Los 10 días, el primer día, no había ningún día específico. Es interesante ver acá, queridos, que estamos viendo sábados ceremoniales. Ahora usted dice, pero ¿y por qué? ¿Ves? Pero la gente dice, ahí dice sábado. Dice sábado. Pero la Biblia no fue escrita en español, ni fue escrita en inglés. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones de Daniel en arameo. La palabra sábado en el idioma original es la palabra Shabbat y simplemente quiere decir reposar. ¿Qué quiere decir? Reposar. Eran días donde no se trabajaba. Pero estos días tampoco usted tenía que trabajar. Eran sábados ceremoniales. Y la confusión está cuando el apóstol dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida o en sábados. No nos detenemos a ver específicamente cuáles sábados el Señor está hablando. Y creamos confusión cuando la palabra de Dios explica a sí misma. A sí misma. El séptimo día de la semana es un memorial, un monumento de la creación, no es un tipo. El memorial mira hacia atrás, el tipo mira hacia adelante. En consecuencia, la vigencia del sábado como día de reposo está vigente. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un día, y el original dice interesante, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué queda para el pueblo de Dios? Queda un reposo sabático. Así que los sábados ceremoniales eran fiestas. Ya no tenemos que guardar los sábados ceremoniales. No es necesario. Todo el sistema de ceremonia se cumplió en la persona de Jesús. Por tanto, ahora no hay que criticarnos, no hay que señalarnos porque tú no lo hagas, porque esto simplemente era una sombra. Y la sombra encontró la sustancia cuando Jesús entregó su vida en la cruz. Ya no hay que matar un cordero, una paloma. Ya Jesús dio su vida. Ya no hay que hacer una fiesta de estas y tener pendiente de que aunque esa fiesta apuntaban a Jesús, ya fueron cumplidas. La Pascua, por ejemplo. Ustedes recuerdan en Egipto, cuando el Señor instituyó la Pascua. En la última de las plagas, ya cuando el corazón de Faraón estaba tan endurecido, el Señor allí, pues la última oportunidad, la última gracia para el pueblo de Egipto no fue aprovechada. Por tanto, el Señor dio indicaciones y mandó a que todas las familias buscaran un cordero. Ese cordero había que matarlo, esa sangre había que untarlo en los dinteles.
Había que comer panes sin levadura con hierbas amargas para recordar la amarga esclavitud de Egipto. Cuando vino el ángel de la muerte y pasó por todas las casas donde había sangre en los dinteles, no hubo muerte. Pero donde no hubo sangre, hubo muerte. Aquel cordero simbolizaba a Jesús. Si la sangre de Jesús nosotros aceptamos su sacrificio, tampoco nosotros vamos a morir. Porque Jesús dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿En qué consistía la obra de Cristo? ¿En quitar el pecado o la ley de Dios? Hay que entender muy bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. Y el 18 dice entonces, y esta es la condenación del mundo, que amaron más las tinieblas que a la luz. La obra de Cristo fue quitar el pecado. La obra de Cristo no fue quitar a la ley. Mateo 5:17, Jesús mismo dijo, porque yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Jesús vino a cumplir y cumplió. Todo aquel que comete pecado infringe o transgrede la ley. Pues el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. ¿Cómo podemos decir entonces que la ley fue abolida? Donde no hay ley, no hay pecado, dice el apóstol. Esto eran sombras, querido, nada más. Todo el sistema de sacrificio apuntaba que algún día en la historia de nuestro planeta iba a venir aquel cordero. Incluso desde el Edén se anunciaba de que iba a venir un Salvador que nos iba a rescatar. Y todo el sistema de sacrificio indicaba que ese día iba a llegar. Por eso, cuando Cristo murió, ya nadie os critique en comida, en bebida, en día de fiesta, luna nueva o sábados. No el séptimo día. Vimos que el mismo Dios fue claro y hay una separación evidente entre la fiesta. Primero habla del día de reposo, luego habla de todas las fiestas. Cristo Jesús en la cruz, el acta que nos acusaba, Cristo Jesús la destruyó, querido. De esta forma derrotó y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el enemigo no tiene derecho a reclamar que eres un transgresor. Cristo venció en la cruz, anulando aquello que nos acusaba. En Cristo somos más que vencedores. Jesús pagó con su vida nuestra deuda. Tu deuda y mi deuda, Jesús la pagó. Y aquel documento que nos acusaba, aquel registro, Jesús lo destruyó en la cruz. Qué hermoso, queridos. El séptimo día de la semana es un memorial, un monumento de la creación. No es un tipo. Déjenme explicar qué es un tipo, ¿verdad? Porque a lo mejor piensan que es una persona. No es una persona. Existe tipo y antitipo. Un tipo de Jesús sería el Cordero, por ejemplo. También hay personajes que son tipo de Jesús y hay situaciones también. Por ejemplo, ¿quién fue vendido en la Biblia por sus hermanos? José es un tipo de Jesús también.
Ustedes saben que Moisés también es un tipo de Jesús. Cuando era niño hubo una situación que pasó idénticamente con Jesús. Cuando nace Moisés hubo una matanza de niños. Cuando nace Jesús hubo una matanza de niños. También apuntaban a Jesús. Es un tipo, ese tipo, y está el antitipo. Y el tipo y el antitipo se encontraron. Todo el sistema de sacrificio se encontró con la persona de Jesús. Así que Colosenses 2, yo me lo encuentro muy fácil. Tenemos algo de tiempo todavía. Así que yo voy a buscar un texto más difícil, porque es muy fácil para mí. Efesios 2, 15. Efesios 2, 15. Va a decir, bueno, ahora sí se puso la cosa interesante. ¿Están allí? Vamos a leer el libro de Efesios 2 y vamos a leer del verso 14 para agarrar un poco de contexto, y vamos a leer hasta el 15. Dice, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿La ley de qué cosa? De los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella ¿qué cosa? Las enemistades. Posiblemente a usted le lean ese texto y usted pueda decir tal vez, pero mira, es verdad. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? Cuando la Biblia dice algo, usted no puede decir que no lo dice, porque entonces usted está mal. Lo que usted tiene que ver es qué es realmente lo que dice la palabra de Dios. Colosenses, tanto Colosenses como en Efesios está hablando de la misma situación. Cristo Jesús vino a reconciliarnos. Estábamos enemistados. Cuando Adán pecó hubo una separación entre Dios y Adán. Había un abismo. Y Cristo vino para reconciliarnos. Ahora usted dice, pero ahí habla de los mandamientos. Pablo no está hablando de anular la ley de Dios, porque cuando usted mira el capítulo 6, del verso 1 en adelante dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vemos que Pablo está citando la ley de Dios como un principio vigente. Es claro que no se está refiriendo a la ley moral de Dios, sino que se está refiriendo a la ley ceremonial. Aquellas ordenanzas, Cristo esto separaba a gentiles de hebreos. Ustedes sabían eso, ¿no? El sistema de sacrificio solamente era para los judíos. Había una separación, pero Cristo en él reconcilió a la humanidad. Por eso Pablo va a decir, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay griego, porque hay un solo cuerpo ahora. Y ese cuerpo es Jesús. Por tanto, mis amados hermanos, el séptimo día sigue como un memorial de la creación. Se dio cuando no había pecado. Se dio después del pecado y permanecerá después también de que todas las cosas sean restablecidas, porque la ley de Dios es eterna. Así que Jesús pagó tu deuda completa.
Jesús pagó tu deuda, querido. Así que no te dejes confundir. No te dejes confundir con interpretaciones, contexto fuera de contexto. Tú debes escudriñar las Escrituras porque son ellas las que te mostrarán el verdadero camino. ¿Ok? Así que estudia la palabra de Dios, conócela para que nadie te pueda enredar o engañar. Si tú te dedicas a buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que vamos a orar. Si después usted tiene duda, después se acerca a mí y podemos con más sencillez tal vez explicar. Pero yo entiendo que estuvo claro y simple de entender. ¿Sí? Bueno, pues gloria a Dios entonces. Vamos a orar, familia. Vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Dios, Rey del universo, su palabra, Señor, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos, Señor. Padre bueno, nosotros sabemos que para entender su palabra hay que tener un espíritu de búsqueda, de dirección. Porque cuando el hombre se humilla y le busca, Señor, usted lo enaltece y usted, Señor, está con dicha persona. Por tanto, como la Biblia fue revelada por su Espíritu es capaz de abrir, Señor, el mensaje y se puede entender con claridad. Bendíganos como iglesia, bendíganos como familia, bendíganos como pueblo y ayúdenos, Señor, a ayudar a otros, porque su mensaje es el importante, no la interpretación es humana, sino a la luz de su palabra en el contexto en el cual fue revelada. Diríjanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.